Finalmente sucedió. Había una sensación de incertidumbre dentro de Ucrania porque no se sabía bien qué era lo que exactamente quería hacer la administración de Volodymyr Zelensky con sus fuerzas armadas, pues acaba de lanzar una auditoría investigando qué es lo que está sucediendo dentro de las fuerzas armadas y aparentemente en este caso siguen los rumores de la destitución de su comandante en jefe. ¿De qué se trata esto y por qué incluso se habla de una estrategia por parte de Zelensky para fugarse de Ucrania? Vamos a comentarlo. Ucrania está realizando en este momento una auditoría de las principales estructuras estatales, incluido el desempeño de sus fuerzas armadas, en este caso declarado por el propio asesor de la presidencia ucraniana, Mikhailo Podolyak. El mismo dice que la revisión tiene lugar precisamente ante diferentes informes sobre lo que empieza a llamar la atención y algunos han calificado como rumores, pero sin embargo la propia administración de manera oficial no se ha pronunciado al respecto. La salida del comandante en jefe de las fuerzas armadas del país, el general Valery Zaluzny. En este caso, lo que ha comentado Podolyak es que podrían hablar de las reestructuraciones del personal cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tome la decisión apropiada y tomarán o no las decisiones en función de la auditoría. Durante su intervención para el medio ucraniano New Voice, el propio Podolyak ha mencionado una nueva situación en el conflicto en Ucrania con Rusia y ahora llama la atención de qué nueva situación estamos hablando y también dice que hay un cierto estancamiento sin especificar más detalles. De acuerdo con el propio artículo, el asesor del presidente ucraniano terminó informando de una auditoría en curso de todo lo ocurrido en los últimos 2 años en el país, tiempo en el que ha sucedido el conflicto entre Rusia y Ucrania precisamente. Las declaraciones de Podolyak, como hemos comentado, llegan mientras están empezando a circular ciertos rumores no confirmados sobre la posible ruptura entre el mandatario ucraniano y su comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Una situación devastadora precisamente si estás en medio de una guerra. Ahora, esto se afirma que durante la noche del 30 de enero se habría celebrado una reunión en la que Zelensky le comunicó al general que había decidido destituirlo para ponerlo en otro cargo. En este contexto, el 4 de febrero, Zelensky confirmó en una entrevista a la emisora italiana RAI que está pensando en sustituir a algunos altos funcionarios estatales, no solo en el ejército, en búsqueda de un reinicio y un nuevo comienzo. Sin embargo, en este escenario tan curioso, y como hemos comentado al inicio, se empieza a hablar de que tal vez Zelensky está preparando un plan para huir del país. Y es que sí, ha salido al frente el líder de la oposición ucraniana, Viktor Medvedchuk, a desvelar que el presidente aparentemente estaría preparando la huida tras adquirir, mediante testaferros, un departamento de lujo en Dubái de casi 17 millones de dólares. De nuevo, esta es información sin confirmar y hay que entender quién está dando estos datos. Estamos hablando de la oposición. Sin embargo, él dice que un modesto departamento de unos 600 metros cuadrados espera a Zelensky en una isla de mar cálido. Eso es por lo que hoy cientos de miles de ucranianos. Terminó advirtiendo el líder opositor en un artículo publicado en el sitio web del movimiento La Otra Ucrania. El propio opositor ha revelado que Zelensky adquirió a través de testaferros este lujoso departamento en Dubái en el complejo Bulgari Marina Loft por 16,9 millones de dólares. Si esta situación es cierta o no, lo que llama realmente la atención es el momento en el que Zelensky se está peleando con el alto cargo encargado precisamente de uno de los conflictos, por no decir el más grande, que ha vivido Ucrania a nivel militar. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha rechazado el día de hoy la propuesta del movimiento palestino Hamas de un alto al fuego y una tregua de 135 días, al tiempo que ordenó a sus tropas avanzar sobre la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, precisamente donde se generó este primer impacto. Recordemos que el paso de Rafah era el único que conectaba, en este caso, al pueblo palestino que podía salir de la Franja de Gaza. El líder de la nación hebrea ha considerado las peticiones de Hamas
como bastante extrañas y ha reiterado que la prioridad de Tel Aviv es aniquilar de lleno al grupo palestino que gobierna en Gaza. Pero estas no necesariamente son buenas noticias para el mundo, sobre todo para la propia administración de Joe Biden, que está solicitándole permanentemente a Benjamín Netanyahu que frene sus acciones, que empiece a tomar medidas para ayudar a la población civil, y en este caso se va contra otra región del pueblo palestino. De manera literal, lo que ha comentado Netanyahu es que rendirse a las exigencias de Hamás solo invitaría a una nueva masacre como la que pasó el 7 de octubre. Aseguró Netanyahu en el día en el que se cumplen 4 meses del inicio de la escalada del conflicto palestino-israelí, que muchas personas incluso decían que iba a acabar muy rápido por el poderío militar de Israel, pero ya vemos que primero no ha sido así y segundo le ha costado demasiados recursos a la propia administración en Israel. Según el político, no hay más solución que la victoria total e invitó a sus fuerzas armadas a prepararse para operar en Rafah, la zona limítrofe con Egipto, donde millones de palestinos huyeron y que actualmente se encuentran precisamente refugiados. En ese sentido, la negativa de Netanyahu se da en momentos en que, como hemos comentado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, realiza un viaje por Oriente Medio para tratar de llegar a un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, algo que le ha resultado prácticamente imposible al país norteamericano durante estos 4 meses. Hay mucho trabajo por hacer, pero estamos muy centrados en realizar ese trabajo y esperamos poder reanudar la liberación de rehenes que se ha interrumpido en noviembre, terminó reconociendo Anthony Blinken. Recordemos que incluso Joe Biden e incluso la propia administración en Bruselas, la Unión Europea, han salido al frente a decir que ellos están preparando su propia estrategia para terminar formando el Estado palestino, que es la única situación viable, algo que Israel ha recibido como un baldazo de agua fría, porque ellos, de hecho, el propio Netanyahu, han comentado que están en contra de la formación del Estado palestino, algo que es contrario a todo lo que dice la Organización de las Naciones Unidas y en general a la propia comunidad internacional. Y a pesar de todo esto, ahora Netanyahu carga contra otra región de Palestina. Y sí, en este caso, el propio 6 de febrero, el grupo palestino Hamás había propuesto a Tel Aviv un acuerdo que contemplaba 135 días de un alto al fuego, la liberación de hasta 1.500 presos palestinos, la retirada de las fuerzas de Israel de toda la franja de Gaza, la entrada de más ayuda humanitaria, el comienzo de la reconstrucción del territorio y una negociación indirecta del fin definitivo de la guerra. Sin embargo, Netanyahu e Israel han decidido no seguir negociando y salir de plano de cualquier tipo de acuerdo. Esta es la situación que se está viviendo en la franja de Gaza, esto es lo que está sucediendo en Israel y, más importante, algunos ya han catalogado esto como la gran derrota diplomática de Estados Unidos. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.